Bien, vamos a comenzar con la suma de Riemann. Hoy, día lunes 24 de mayo del año 2021. Y vamos a comenzar, bueno, desde su plataforma únicamente tienen que darle descargar y automáticamente les aparecerá la siguiente presentación. ¿Ok? La suma de Riemann es un método para calcular el área bajo la curva con mucha mayor eficiencia a través de rectángulos inscritos, que son las sumas inferiores. ¿Ok? Pero también rectángulos circunscritos, que son sumas superiores, inferiores y superiores. Esto se debe a la naturaleza también de la función, ¿no? Pero se garantiza una mayor aproximación del área bajo la curva, sobre todo cuando los intervalos tienen mayor distancia entre ellos. ¿Ok? Es un método muy interesante. En el caso de la suma de Riemann, pues sí existe una forma de calcular lo que es la sumatoria aproximada, por eso es ese límite, escuche bien, de todas las diferencias por sus alturas. ¿Qué quiere decir eso? Mire qué interesante. Resulta que para que podamos encontrar el área bajo la curva, en este caso entre A y B, vamos a acercar mucho más. Riemann se ingenió una forma muy peculiar, pero a la vez muy interesante. Él quería calcular claramente, escuche bien, quería calcular claramente cuál era el área bajo la curva entre A y B. ¿Ok? Y estableció lo siguiente. ¿Qué sucede si organizamos rectangulitos a los cuales previamente eh, conocemos el área? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el área de un rectángulo? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Ajá, correcto, base por altura, excelente. Mire qué interesante, ¿eh? Dijo él, bueno, la verdad es que yo conozco el área de un rectángulo. Y si vengo yo, dice él, ángulos inscritos, ¿verdad? Y si vengo yo y diseño una forma de poder establecer el área de un rectángulo y estos rectángulos los ingreso, como yo ya sé que es el área del rectángulo, ¿no? Yo ya sé que pase por altura, lo que acaban de decir. Y si yo ingreso estos rectangulitos de forma que se vayan distribuyendo de forma equitativa bueno, entre inscritos, ¿no? En todo el área bajo la curva y después los sumo todos. Eso sí, hay una característica particular entre todos ellos que cumplen. Todos ellos tienen el mismo tamaño. Entonces dice él, bueno, si sumo todos esos rectangulitos a los cuales yo ya conozco cuál es el área que pase por altura, y luego sumo todas esas áreas conocidas, lo que vamos a obtener es el área bajo la curva mucho mayor, mucho más aproximada. Y escuche bien, entre más rectángulos tengo, van a tener casi la forma, escuche bien, y digo casi por lo siguiente. Por eso decimos casi. Mire, lo decimos por lo siguiente. Vamos a acercarnos un poco más para que ustedes puedan observar qué es lo que está sucediendo. Decimos casi porque sabemos que aún hay espacios que no permiten que sea con exactitud el área, pero que se está acercando mucho más al teorema fundamental, mucho más se acerca al área verdadera que el teorema fundamental del cálculo, debido a estos espacios. Mire, estos espacios, de una u otra forma, son un error acumulado. Mire, pero entre más rectángulos hagamos, escuche bien, esos espacios se van a ir reduciendo. Y eso lo podemos ver de una forma muy particular. Mire, ¿ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si continuamos haciendo rectángulos? Recuerden que el área del rectángulo es base por altura, ¿no? Mire, el error se va a ir reduciendo. Base por altura. Vea,
el error se va a ir reduciendo. Base por altura. ¿Ok? Vean qué ingenio el de Riemann al establecer que si él perfectamente conocía el área de los rectángulos, ¿por qué no ingresar estos rectángulos abajo del área de la curva y de esa forma cuantificarlos? Es decir, sumarlos todos ellos y al final tener el área con mucha más exactitud. ¿Ok? Eso fue una forma muy ingeniosa de poder establecer el área bajo la curva. Ahora quiero que observen algo. Entre más rectangulitos tengamos, va a ser mucho mejor esa transformación del área bajo la curva. Pero escuchen bien, compañeros. Escuchen bien. Es cierto que es mucho mejor, pero también controló la forma de verificar cuántos rectángulos debían de ser los que hay que construir entre A y B. Y al mismo tiempo, se le ocurrió una forma muy particular. A esas distancias le llamó dx. Dx, ¿ve? Eso que está ahí, así le llamó. Dx es un diferencial de distancia y tiene una particularidad. Ese dx es el mismo, es la misma base de todos los rectángulos, miren compañeros. O sea que si yo tengo d de x y la d de x se mantiene a lo largo de todo el intervalo, o sea, d de x es el mismo. Es una constante. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuál era el área del rectángulo? Ustedes lo acaban de mencionar. A ver si alguien me dice, por favor, para que ustedes vean qué sentido común es el que tiene esta forma de expresar. El área bajo la curva, ustedes me dijeron que era ¿quién? Perdón, el área del rectángulo, del cuadrado, no sé. ¿Cuál era? Sí, díganmelo. El área del rectángulo. Correcto. Base por altura. Pensemos que la base es d de x, ¿no? Y pensemos que la altura, escuche bien, esta altura que está aquí no es cualquier altura, compañeros. Es una altura que si usted observa con mucha mayor precisión, va a observar que es una distancia que va del eje X al punto cercano a la curva. Exactamente al punto de la curva. Usted tiene que entender esto cuando mira la fórmula. Ojo, va de la esquinita del rectángulo a un punto en la curva. Punto en la curva, ¿no? O sea que esto es aproximadamente f de x. ¿Por qué? Porque significa que a x la hemos evaluado en la función y hemos obtenido este punto en la función. Vea. Vea qué interesante. ¿Ve? Si yo evalúo a en la función, lo que voy a obtener es esta altura. Si yo evalúo a más delta x, que es este pedacito en la función, mire, es un punto o una altura en el eje X. Mire. Y a medida que yo me voy acercando a esa fórmula tan ingeniosa, esos rectángulos tienen como altura f de x. Esa es la razón por la cual el área del rectángulo, aparte de ser b por a, cuando estamos hablando del área bajo la curva, se encuentra de la siguiente forma. Delta x, que es la base de cada uno de los rectángulos, por f de x, que es la altura de esos rectángulos. Mire qué interesante. Se sigue manteniendo el área del rectángulo y al mismo tiempo se sigue teniendo el área del rectángulo que está dentro de la función. Pero eso no es suficiente, porque esto solamente sería un rectangulito. Si yo digo f de x por esta altura, perdón, delta x, que es la base, por la altura que es f de x sub y, depende uno, eso solo es un rectángulo, solo es uno. Ajá. Y yo necesito 100, 500, no sé, el número que se forme. Ah, bueno, quiere decir que la mejor forma de encontrarlo es a través de una aproximación. A ella se le conoce como el límite. Escuche bien,
como el límite cuando n, que es el número de rectángulos, son infinitos. Es decir, no importa cuántos sean, pero yo voy a encontrar con exactitud cuántos son. ¿Ok? Y de eso, pues recuerden ustedes que no solamente es un rectángulo, es la suma de todos ellos. Y este símbolo que está por acá va a representar la suma de todos los rectángulos que van desde el primer rectángulo, cuando X está prácticamente en el origen, hasta el número de rectángulos que construyamos. Si construimos 20, pues son 20 rectángulos, ¿no? Y luego, pues la definición, ¿no? F de X o F de X por delta X o delta X por F de X es lo mismo. La fórmula de la suma de Riemann que hemos deducido ahora ya tiene sentido, porque ella contempla lo siguiente. Vamos a encontrar la aproximación a través del límite más exacta de la suma de todos ellos. ¿Ves? Este símbolo representa la sumatoria de todos ellos. Va desde el rectángulo que está en el origen hasta el último. Del área, escuche bien, del área base por altura. F de X por delta X. Y esa es la sumatoria general, compañeros. ¿Qué les parece esta forma tan ingeniosa? Vamos a llegar a la siguiente, a la siguiente definición. ¿Ok? Formalmente, para encontrar el área bajo la curva, únicamente queremos la mejor aproximación y eso se hace a través del límite. No sabemos cuántos límites vamos a hacer hasta que lo aproximamos, ¿no? Cuando sea, y pueden ser infinitos el número de rectángulos. Lo que sí es cierto es que nosotros necesitamos la suma de todos ellos. Y vamos a iniciar desde el origen, es decir, desde donde aparezca el primero hasta donde se construye el último rectangulito. Y la suma de todos ellos, obviamente, es a través de este símbolo, ¿no? Sumatoria, como una especie de este que está aquí. Es un símbolo de la sumatoria, símbolo de la suma. Pero ¿quién es el área, no? Solo uno es f de x, solo uno, ¿eh? F de x sub i, es decir, la suma de todos ellos, ¿no? Solo uno. Con la sumatoria nosotros estamos garantizando que vamos a encontrar la suma de todos ellos, miren. La suma de todos ellos. ¿Ok? Y con el límite estamos diciendo que vamos a hacer la mejor aproximación de ellos. ¿Ok? Así es como surge la fórmula, ¿no? Siguiendo delta X, la base del rectángulo, y f de X, la altura de cada uno de ellos. Pero este solo es uno, esa altura, ¿ves? Base delta X por altura f de X. Pero si quiero la suma de todos ellos, pues tengo que sumarla, ¿no? Sumar cada uno de ellos. Y la mejor forma es a través del símbolo de la sumatoria. Y para la perfección de la aproximación de todos ellos, pues lo hacemos a través del límite. O sea que volvemos a aplicar cálculo 1 y cálculo 2 al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a salirnos de acá porque quiero mostrarles ahora cómo posiblemente se van a construir los rectangulitos, ¿no? Ojo con esto. ¿Cómo posiblemente se construyen los rectangulitos? Arbolitos iba a decir, disculpen. Bueno, les recuerdo que ustedes tienen aquí a la mano el software libre GeoGebra. Le damos clic desde la plataforma, automáticamente nos va a llevar a al software, ¿no? Entonces quiero que observen ustedes una función que está por ahí. La función es la siguiente. Vamos a agregar cualquier función. Vea bien. X al cuadrado. Poner 10x al cuadrado. Perdón. Así es la función.
Ah, que está muy arriba ahí la función. Bien, quiero que observen ustedes esta función. Es la famosa función x cuadrado es una parábola. Supongamos que esta es nuestra función y que nos piden calcular el área bajo la curva. Escuche bien, el área bajo la curva de la siguiente función en los límites antes designados. Ok, le vamos a cambiar color a este para que se vea mucho mejor. Vamos a poner un rosa, ok, y le vamos a poner al otro que está por ahí. Mire qué interesante. A mí todo me parece interesante, ¿verdad? Bien, vea qué interesante lo que nos están pidiendo. Encontrar el área bajo la curva de la siguiente función. Escuche bien qué es lo que hizo este amigo. Escuche bien. Vea. Nos pidió calcular el área bajo la curva que forma esa función entre 0 y 2. O sea que el área que tenemos que calcular es aproximadamente esta que está por aquí, compañeros. Permítame. Casi no se logra observar. Ojo ahí, ahora sí ya la tenemos. Ojo ahí, ojo. El área que se nos pide calcular es el área que deja la curva entre los límites de 1 y 2. Imagínense calcular esta área. Esta área ni siquiera se acerca a una forma particular conocida. Nos piden calcular el área entre 0 y 2. Bueno, si nosotros calculáramos el área bajo la curva a través del método fundamental del cálculo, estamos seguros que la diferencia de alturas entre 2 y 0, o sea, es decir, las imágenes de 2 y 0, sí sería muy bien porque es un intervalo corto, pero no sería tan eficiente. A medida que se van haciendo más largos los límites, pues entonces vamos perdiendo y acumulando error, ¿no? En ese sentido, la mejor forma de hacerlo, pues hasta el momento, es a través de la suma de Riemann. ¿Qué se ingenió Riemann? No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar rectángulos para arriba, mire, y entre más rectángulos tenga, va a ser mucho mejor la aproximación. Esto fue lo que dijo el amigo, mire. Dijo, x igual a 0.2. Mire. Mire. Luego dijo x igual a 0.4. Mire. X igual a 0.6. X igual y así sucesivamente. Disculpen, ahí se me pasó la mano ahí. A 0.8. Mire. X igual a 0. No, a 1 sería directamente. A 1. X igual a 1.2. X igual a 1.4. Y de esta forma iba a tener mucho mayor control, mire. X igual a 1.8. Él creyó que con la acumulación de todos estos rectángulos abajo de la curva, él iba a tener un mejor control. 1.8 y 2. Pero mire qué interesante. Al organizar todos estos rectángulos, pudo tener mayor control en el área bajo de la curva de la siguiente forma. No les puse color para que ustedes lo puedan observar mucho mejor. Vea qué interesante el control que tuvo este amigo.
Esos fueron los rectángulos que él obtuvo, en un ejemplo cualquiera. Y la suma de todos esos rectangulitos que se están formando a través del área delta X, si ustedes observan aquí delta X, que es la base, tiene una sola distancia. ¿Quién es delta X, compañeros? Si observaron que fuimos haciendo rectangulitos a una distancia de cada 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, ¿cuál es la distancia delta X? Ojo con eso, fuimos haciendo rectangulitos de la misma distancia. ¿Cuál era la distancia? 0.2, 0.4, 0.6. ¿Cuál era la distancia, compañeros? Correcto, 0.2. Mire, ve, cada uno de ellos tiene una distancia de 0.2. Todos ellos se parecen. Y a medida que íbamos a calculando 0.2, íbamos obteniendo alturas, ¿ve? Esas alturas. Por ejemplo, 2, 4, 6. En 0.8, ojo, en 0.8 la altura era aproximadamente 0.5. En 1, escuche bien, la altura es 1. En 2, la altura es aproximadamente 4, miren. Ajá, y estar sumando todo eso, no, dijo yo, no me complico la vida. Mejor aproximo ese límite que va de n hasta el número que venga de rectángulos. Y los voy a sumar todos a través de esta forma muy ingeniosa. Miren, desde el primero hasta el último. ¿De quiénes? De todas las alturas, que se formen por sus bases, ¿ves? Y esa fue la forma más ingeniosa para calcular el área bajo la curva que tenemos ahí, compañeros. Esta área, ¿ves? Que ustedes observan. Esto es lo que nos interesó. Todos esos rectangulitos que estaban abajo. Mire qué interesante, ¿eh? Observaron los rectángulos. Mire. Esa fue la forma que se encontró Riemann para poder calcular el área bajo la curva. Bien. Ok, de ahí surge la fórmula, ¿no? Esto básicamente es delta X. Ya vamos a tener un orden por ahí. Este es el famoso delta X, mire. Así surge. La diferencia de los rectángulos entre el número de pedacitos que se van a organizar. Por ejemplo, mire qué interesante cómo se calcula delta X, ¿va? Ya observó usted la formulita, ¿eh? Mire, ¿ve? B menos A, el que está más adelante, 2 menos A, que es donde empezamos a calcular los rectángulos, B menos A entre N. N siempre será el número de rectángulos que querramos. Por ejemplo, ¿cuántos rectángulos formamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tendríamos que dividir entre 10. Pero nosotros lo vamos a dejar de forma general. De ahí surge delta X. Voy a repetir. El promedio del número de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos quiero formar? Bueno, eso será lo que salga B menos A entre el número de rectángulos, ¿no? Que por el momento es de forma general en la gestión del modelo, ¿no? Bien, de ahí surge delta X. Y como hemos dicho nosotros, ojo con esto, como lo hemos dicho, vamos a ahorrar esta parte, F de A más I sobre delta X, por delta X, perdón, es el famoso X. Mira, aquí está de forma general el área del rectángulo. Base por altura o altura por base, que es lo mismo. Y en su efecto lo que nosotros vamos a obtener es esta fórmula, que está mucho más general, ¿no? Pero realmente simplemente es la sumatoria de todos los límites desde el rectángulo del origen entre delta X por F de X. ¿Mira? Eso es todo, compañero, lo que tenemos que hacer aquí. No más. Pueden observar ustedes cada uno de los rectángulos y cómo vamos a obtener, por ejemplo, delta X, ¿no? Que lo hemos mencionado. B menos A entre N. Ahora bien, necesitamos construir X altura, ¿no? Y eso depende de la acumulación de todas ellas. Por ejemplo,
Si yo inicio en A, este punto de B, vamos a suponer que hay varios rectángulos, ¿no? Vea. ¿Cómo hago para pasar al siguiente rectángulo? Ya no va a ser A, ¿no? El primero es A, o sea que su altura es F de A. Un ejemplo. Ajá, ¿cómo obtengo la del siguiente? Pues la del siguiente es A más eje pedacito de delta X, o sea, más delta X primer pedacito. Subimos arriba y obtenemos la altura. Esa va a ser la altura F de X sub A. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que conocer todas las distancias acumuladas. El primero es A, el segundo es A más I por delta X, luego sería lo que queda anteriormente más delta X y así vamos a ir obteniendo todas las distancias. Ir sumando delta X a lo largo de toda la construcción de los rectángulos. En general, ustedes solamente necesitan cómo encontrar delta X, ya lo sabemos. Cómo encontrar X sub I, que son todas las distancias acumuladas en el eje, ¿ve? Todas estas distancias. Mostrándoles el ejercicio que hicimos anteriormente, aquí ustedes pueden observar todos los elementos fundamentales. Hasta les voy a borrar esto para que ustedes puedan observar. Mire. ¿Dónde está delta de X aquí? Bueno, se lo voy a mostrar. Delta X es cada uno de estos pedacitos es delta X. ¿Ve? Ahí está, estos pedacitos. Bien, ¿y quién es X sub I? Pues X sub I está mucho mejor y más fácil comprenderlo. X sub I será, en el primer caso, A, luego X sub I sería 0 más esa distancia, 0 más 0.2 sería 0.2. Luego, esta distancia más la siguiente, 0.2 más 0.2, 0.4. 0.4 más 0.2, 0.8. Y así sucesivamente. X sub I surge de la suma horizontal de todos ellos. ¿Ve? Este más este más este más este. Hasta que llega un punto en el que X sub I es 2, porque ya llegamos al límite. Mientras delta X es individualmente cada una de las distancias, X sub I es cada una de las distancias acumuladas, ¿ves? 0.2 más 0.2, 0.4, 0.4 más 0.4, 0.6. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al último. Bien, finalmente, yo digo, porque ya con esto pues estamos finalizando esta parte teórica, quiero que observe algo, que es la forma de calcular la formulita, ¿no? Siendo f de x la suma de todas esas distancias. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo vaya aumentando x sub i, x sub i, x sub i, vamos a ir obteniendo esas alturas, ¿verdad? Mire, todas esas alturas. Y yo lo que necesito es la multiplicación. Escuche bien, la multiplicación de la base, que es delta x, que aquí ustedes la pueden observar, por la altura, que la altura es f de x sub i. Eso es todo lo que necesitamos. Multiplicar todo y calcular el límite. Que el límite ya pues ya lo podemos hacer, ¿no? No hay ninguna dificultad con el cálculo límite de cálculo 2. Bien, quiero mostrarles ahora que así como las integrales tienen sus propiedades y teoremas, fíjense que las sumatorias también tienen sus propiedades. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuál era la integral de la constante? ¿Cuál era la integral de la constante? Si usted tenía dx, aparece x. Un ejemplo, aparece x. Ajá, y si yo tenía k por delta x, ¿quién aparecía? Aparece x, ¿no? La constante simplemente acompaña, aparece x. ¿Saben qué? Esto es lo mismo que esto. En el caso de la constante, claramente, ¿no? Cuando la constante está sola, la constante por sí sola no va a sumar nada, ¿no? La constante que lo que hará es multiplicar a todos los rectangulitos. Esa es la razón por la que cuando hay una constante, la sumatoria aparece n. ¿Ok? Miren esta propiedad que interesante. No las vamos a ocupar todas, pero sí es importante que las tengamos por aquí. Ahora bien, ¿cuál es la sumatoria
de y rectangulitos. ¿Ok? Pues esa es n cuadrado más n entre 2, que surge, escuche bien, de la conversión del número de triángulos al menos una vez cuando la función es lineal. ¿Y qué pasa cuando y es al cuadrado? Bueno, aparece esta función cúbica. Y cuando y es al cubo, esta de grado 4. Cuando es de grado 4, aparece una de grado 5. En conclusión, compañeros, nosotros siempre vamos a necesitar esta transformación. Si yo obtengo sumatoria de y, lo que estoy obteniendo es esto. Solo y, ojo con eso, solo y se obtiene a través de esta propiedad. Ya la tenemos que tener lista. Cuando tiene una constante, aparece n. Cuando tiene i cuadrado, aparece esta función. Esto, por supuesto, que vamos a parar un poco la... Nos piden calcular el área bajo la curva de la siguiente función. ¿Ok? Primero que nada, se van a cumplir 6 pasos. El paso número 1, ojo con esto porque vamos a hacer un resumen de todos los pasos. En el paso número 1, usted va a encontrar, uy, es que esto sí está un espesor fuerte. Paso número 1. ¿Quién es delta X? Escuche bien. Paso número 1. Encontrar delta X. ¿Quién es delta X? Pues delta X lo vamos a encontrar de la siguiente forma, ¿no? De los pasos. B menos A entre N. Así como está. Paso número 2. Vaya, paso número 2. Vamos a encontrar quién es X sub I. ¿Quién es X sub I? Ahí está. ¿Saben cómo lo vamos a encontrar? Fácil. Como es la suma de todas las distancias acumuladas, si yo sé, escuche bien, si yo sé quién es el primero, pues el primero siempre es el intervalo, el extremo del intervalo izquierdo, ¿no? Es decir, si yo tengo una función y esa función comienza en A, pues A es este, ¿no? Que está aquí. Y a eso le vamos a agregar la suma de la distancia conocida. Más delta X y, es decir, la construcción del número de rectángulos. ¿Ok? Aquí estoy garantizando que voy a encontrar todos los rectángulos, la sumatoria de todos ellos. ¿Ok? A través de ese símbolo. Es decir, vea bien cómo vamos a encontrar las distancias horizontales. ¿Ve? X sub I es la suma acumulada de aquí a acá, de aquí a acá. Vaya. Acumulada de todas ellas, ¿no? Eso es lo que ocupamos, mire. Y este símbolo representa tantos rectángulos he abarcado. Eso es lo que representa. Bueno, simplemente, conocido delta X, podemos encontrar X sub I a través de esta pequeña formulita. ¿Ve? A más delta X sub I. ¿Cómo encontramos delta X? Bueno, con esta formulita que está por aquí. Paso número 3. Anótelo. Paso número 3. Encontrar f de X sub I. Es decir, evaluar en la función a X sub I. ¿Cómo encontramos eso? Vea qué interesante. Siempre la función primitiva está en la integral original. Y donde haya X, pues yo voy a ingresar esto. Por ejemplo, aquí sería 3 y en lugar de X, ¿qué voy a ingresar? En lugar de X voy a ingresar esto. ¿Ok? Tercer paso, encontrar f de X o Y. Es decir, evaluar en la función que está acá arriba, evaluar en esa función lo que obtuvimos en el paso número 2. Eso es lo que queremos, ¿no? Y podemos escribirlo. Evaluar el paso, el 2, el paso número 2, en la función original. En f de X original, ¿verdad? Eso es todo.
Paso número 4. Mira qué interesante. El paso número 4 ya es obtener la construcción de la fórmula, ¿no? Base por altura. Pero base por altura es la representación, escuche bien, ¿ve? Base por altura. Donde la base es delta sub x, delta x sub y. ¿Ok? Donde la base es delta x. Y la altura es la que encontramos en el paso número 3. O sea, que para encontrar esto se necesita multiplicar vamos, multiplicar el paso 1 o el paso 3, que es lo mismo, paso 3, por el paso 1. Eso es lo que tenemos que hacer en el paso número 4. Y en el paso número 5, aunque ustedes no lo hayan visto desde antes, pues ahí es calcular ya todos los rectángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esto, miren. El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria de todos los rectángulos, porque en el paso número 4 yo solo tengo un rectángulo, pero yo quiero todos. Y vamos a empezar desde el primer rectángulo, que allá le habíamos puesto 0, pero es por el origen, ¿no? Pero aquí quiere decir que vamos a empezar desde el primero hasta el último. Esto siempre va a ir. Esta estructura matemática, compañeros, por favor, es la forma de generar la construcción de los rectángulos. Siempre va a ir. Esa estructura. Repito, esto es estructura. El límite cuando n tiende a infinito de todos los rectángulos, desde el primero hasta el último. Eso es lo que significa. Ajá. ¿Quiénes son los rectángulos? El paso número 4. Esto es lo que hay que hacer. O sea, que vamos a calcular el límite de todos los rectángulos que se hayan construido. La suma de todos ellos, de hecho. Desde el primer rectángulo hasta el último. Ajá, ¿y quién es el paso 4? F de X sub y. Mire, el anterior, ¿va? Por delta X. Recuerden que de X sub y se encontraba de esta forma, miren. Y delta X se encontraba de esta forma. Con esos pasos, alrededor de 5 o 6 pasos, ustedes tienen la capacidad de poder calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva es en unidades cuadradas. Área. Ojo, verificar nada más que en el paso número 5 tienen que ir a la tabla de propiedades a encontrar I. Ese es ya en el paso número 5. Bueno, ¿estamos listos? Nos piden calcular el área de esa función y lo vamos a hacer en 5 pasos. Paso número 1. ¿Quién era el paso número 1? Vamos a ver. ¿Quién es? Vaya, vaya. Paso número 1, compañeros. Calcular delta X. ¿Cómo calculábamos delta X? Compañeros. B menos A entre 2. Siendo B el que está arriba y A el que está abajo. A y B. B menos A entre 2. Límite superior menos límite inferior entre, bueno, aquí es entre n realmente, todavía no es definido, entre n. O sea, 2 menos 1 entre n. Y eso aproximadamente es 1 sobre n. Mire, ese es el paso número 1. Paso número 2. ¿Quién es el paso número 2? Compañeros.
Ok. Paso número 2. Calcular quién. Bien. ¿Cómo lo calculamos? A. ¿Quién es A? Ajá. A es 1, el inferior. Siempre. 1 más delta X. ¿Quién es delta X? 1 sobre N. Mire. Por I, ¿verdad? Delta X y. Vaya. Esto es aproximadamente lo siguiente, ¿ve? 1 más. ¿Quién es 1 por I? 1 por I, ¿quién es? I sobre N. Vaya, ya está el paso número 2, ¿ve? Paso número 1, delta X. Paso número 2, X sub I. Paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Encontrar f de X sub I, o sea, las alturas, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar la altura? Simple. La función original, ¿quién es? Hay que traer la función original. Y en lugar de X vamos a sustituir por X sub Y. Eso es lo que hay que hacer. Traemos la función original. Y en lugar de X, X sub Y. Lo que acabamos de calcular. Mire, es que esto sí está fly ustedes. 3 por X. ¿Quién es X? Vamos a dar hasta el espacio, vamos a dejar. Más 3, ¿ve? Traemos la función. Ojo aquí. Traemos la función. Ahí está la función. Mire. Y en lugar de X, sustituimos por X sub I. ¿Quién es X sub I? 1 más I sobre N. Mire qué fácil. 3 por X sub I más 3. Ok, simplifiquemos un poquito eso. 3 por 1 más. ¿Por qué más? Más por más, ¿verdad? 3 por I. ¿Quién es 3 por I? 3I sobre N. Ok, más 3, ¿ve? Este que está aquí solito. En conclusión, eso nos da 3 más 3, 6 más. Correcto, correcto, ahí está lo que usted está diciendo. Vaya, ya tenemos el tercer paso. Número 1, X sub I, delta X. Número 2, X sub I. Número 3, f de X sub I. Eso es todo. Número 4. ¿Qué dice el número 4? Ajá. ¿Quién es f de X sub I? Por delta X, ¿no? Vaya. F de X sub I por delta X. ¿Quién es f de X sub I? Anteriormente lo calculamos, ¿eh? 6 más 3 I sobre N. Todo eso se va a multiplicar por delta X. ¿Quién es delta X? 1 sobre N. Mire, ¿ve? Simplifiquemos un poquito por ahí. A ver. Este por este, ¿cuánto es? 6 por 1. 6 sobre N. Más por más. 3i por 1. No, 3i sobre N no, porque abajo es N por N. ¿Quién es N por N? ¿Quién es N por N? Vaya, ahí está. 4 cates. Hemos resuelto los primeros 4 pasos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el paso número 4?
¿Verdad que no está difícil esto? Paso número 5. Paso número 5. Ojo con el paso número 5 aquí. Voy a mover yo aquí el spot de la cámara. Paso número 5. Mucha atención con el paso número 5. El paso número 5 es, la estructura siempre va a ir, mire, el límite cuando n tiende a infinito, siempre va a ir esto, ¿eh? De la sumatoria de todos los rectángulos, desde el primer rectángulo hasta el último. ¿Ok? ¿De quién ustedes? A ver, paso número 5. ¿De quién? Ajá. De lo que encontramos anteriormente. ¿De acuerdo? 6 sobre n. Ojo, que lo vamos a poner entre paréntesis. Más 3n, perdón, más 3i sobre n cuadrado. Pero, siempre hay un pero en la sopa. ¿Qué les dice el paso número 5? Aparte de decir que es el límite de f de x sub i por delta x, que es lo anterior, algo les dice eso. ¿Qué es lo que hay que encontrar en este paso? Dice. A ver si son observadores. Ahí les puse las letras en blanco en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Tenemos que ir a las propiedades para encontrar nada más y nada menos que al famoso i. O sea que volvemos a copiar todo igual, pero aquí hay un problema. Y el problema es el siguiente. Necesitamos encontrar urgentemente quién es i. Y por supuesto, quién es la constante, porque son dos cosas ahí. Vamos a encontrar la constante e i. Aquí está i, miren compañeros. Aquí está i, ¿ve? Ojo con esto. Procedemos a ir a buscar el cálculo y miren, ¿ve? Casi no se va a observar ahí. Aquí están las propiedades. Ok. Siempre que usted tenga una constante, ojo con esta propiedad que no se ve. Ahí está. Siempre que usted tenga Kn, perdón, K, la constante K, la sumatoria de la constante es K por N. Lo digo porque acá abajo tenemos a 6. 6 arriba está solito, o sea que aparece N. Pero también establecemos lo siguiente. ¿Quién es la sumatoria de I? Ahí está la sumatoria de I, ¿ve? N cuadrado más N entre 2. Dos propiedades que necesitamos. Siempre que tenga una constante, la sumatoria de la constante es K por N. Y siempre que tenga sumatoria de I, es una que no se ve, pero ahí está, aquí está, mire compañero. Y aquí está la otra, no se ve al fondo por los gráficos, pero ahí está. Siempre que usted tenga I, su equivalente es este. Y siempre que tenga K, va a aparecer KN. Bueno, nos procedemos a irnos hasta nuestro trabajo y ya tenemos ahí la formulita. Mire, ojo con esto. Siempre que tenga K, aparece N, K por N. Y siempre que tenga sumatoria de I, va a aparecer N cuadrado más N sobre 2. ¿Ok? La vamos a quitar porque nosotros allá todavía no lo hemos tenido. Mire, ¿ve? Hemos dicho sumatoria de K aparece N, K por N. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mire. Sumatoria de 6 aparece N. Ahí está. Mire, más. Ahora vamos a encontrar I. 3, mire acá arriba, sobre N. Por I. ¿Quién era I, compañeros? Sumatoria de I es equivalente a N cuadrado más N sobre 2. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mire.
Ojo, n cuadrado más n sobre 2. Y ahora, simplemente resolver ese límite, ¿verdad, compañeros? Eso es todo. Para empezar, este con este se cancela. ¿Ok? Vamos a salir ahorita en mi casa a hacer el proceso. Finalizado. En la simplificación, este por este, o con esto, este por este y este por este. Vamos a ver cómo nos queda. Ojo, se nos canceló 6 y en el caso de 3n cuadrado por n cuadrado nos quedaría, vea, aquí se nos cancela y nos quedaría abajo n cuadrado por n cuadrado. ¿Ok? Tres por n sobre 2 aquí, perdón. Más 3 por n sobre n cuadrado por 2. Aquí claramente podemos observar que se nos cancela esto. Y de las dos que hay, se nos cancela una. Por lo que en la solución simplemente nos queda ojo, nos quedaría 6 más 3 medios más 3 medios de n abajo. Finalmente, ya está libre el límite. Cuando n vale infinito en la parte de acá abajo, 2 por infinito es infinito. 3 sobre infinito, 0. O sea que el área bajo la curva simplemente nos queda 6 más 3 medios. Y 6 más 3 medios, pues nada más y nada menos es 15 medios. Unidades cuadradas. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder mañana a retomar el problema, ¿verdad? Así que no haya ningún problema. ¿Ok?